Para la próxima semana está citado a la Comisión de Salud el superintendente Ignacio García Huidobro. Este señor fue designado por el sistema de alta dirección pública. Teóricamente era el mejor que se presentó en el concurso. Público, sí, el mejor. Claro. Bueno, los diputados le pedirán explicaciones porque él postergó hasta el año 2021 el cambio automático de tarifas de personas que salen de grupos de riesgo en las ISAPRES. Este no es un tema de gobierno, es un tema de la superintendencia. Él por sí lo hizo. Él es independiente, autónomo, fue designado por alta dirección pública. ¿A qué acuerdo? ¿Cómo lo convencieron las ISAPRES para cambiar este sistema, que es una baja que tenía que producirse ya, ahora? Y según él se va a producir recién en el 2021. Y la razón que da es que se le puede producir un daño económico a las pobres ISAPRES. Mira, la historia es un poquito más larga porque resulta que gracias a denuncias de afiliados a las ISAPRES se supo, nos enteramos todos, que estas mismas empresas no estaban cumpliendo con uno de los puntos de los contratos, que tiene que ver con que las personas cuando pasamos de cierta edad entramos a ser grupo de riesgo y después pasamos esa edad y ya salimos de los famosos grupos de riesgo. Los niños, por ejemplo, nacen y hasta los 2 años son más riesgosos que después de los 2 años. Las mujeres, que somos riesgosas porque somos mujeres, porque no hay ninguna otra explicación, salimos de ese grupo a los 40 años. Creo que tiene que ver con fertilidad, parece. Bueno, evidentemente es por eso. El asunto es que no se estaba realizando el que se redujera el precio de los planes porque resulta que uno es menos riesgoso cuando pasa de esas edades. No se estaba produciendo, los afiliados reclamaron, la superintendencia dijo entonces sí, las ISAPRES tienen que hacerlo ahora, inmediatamente. Pero las ISAPRES apelaron. Y ahora resulta que se les dieron 2 años más para hacer la adecuación y el argumento es que puede haber alguna distorsión terrible y pérdidas para esas empresas. Ahora, ¿por qué esto es ilógico? ¿Por qué es ilógico? Porque el sistema de ISAPRES es un sistema de seguro. Y el sistema de seguro está en directa relación con el riesgo comprometido. O sea, lo que usted paga en las ISAPRES o la prima de un seguro, en este caso más o menos lo mismo, está en relación al riesgo. ¿Cómo diablo no se va a entender, obviamente, que si alguien sale de la zona de riesgo, ya que estamos en la lógica del seguro, no le baje lo que paga? Entonces, evidentemente que aquí no se entiende ni la lógica, no se entiende por qué lo hizo, no se entiende si había una decisión al respecto, por qué la posterga. No se entiende. O sea, además ya no lo estaban haciendo. Sí, yo quiero reiterar en eso. Tampoco es consecuencia de una fiscalización de la superintendencia. Me imagino que hubo un estudio, pero fue consecuencia de denuncias de los afiliados por lo que estaba pasando, porque no salían nunca del grupo de riesgo. Ahora, en cuanto a la disminución del precio del plan, ¿sí sabes? Sí, claro. Ahora, este señor no ha dado ninguna explicación salvo preocuparse del problema económico para las ISAPRES. Pero si las ISAPRES tenían esto todo calculado, pues si el riesgo lo tienen calculado, hipercalculado, entonces no se entiende. Y no ha dado ninguna explicación. Y el gobierno fue tomado hasta de sorpresa. Todos fuimos tomados de sorpresa, incluyendo el gobierno. Y esto se suma a lo que hemos revisado, que es el alza de gran parte de las ISAPRES de promedio 5,1% a partir de julio. Se suma además a lo que está pasando con el tema de las cotizaciones de los independientes, que tampoco se entiende mucho qué es lo que sucede. El superintendente también no ha tenido un buen desempeño respecto de entregar respuestas a por qué está sucediendo esa materia. Por lo tanto, está más que cuestionado. Nicole Martínez, buenos días. Hola, Nicole. Hola, muy buenos días. Parlamentarios de forma transversal la vieron como una acción contradictoria del gobierno, que mientras se cuestionaba la considerable alza en los planes, la Superintendencia de Salud diera estos 2 años extra para que se modifiquen de forma automática los costos de planes de personas que ya salieron de estos tramos de riesgos. En La Moneda también generó alerta donde analizan esta medida, incluso se preguntaban varios si es que estaba en conocimiento el ministro de Salud, Emilio Santelices, sobre esta medida. Era el comentario en el Congreso y algunas personas apuntan a que esto no estaba en conocimiento previo del gobierno. Una resolución que salió en octubre, que debía entrar en vigencia en marzo y a la que las ISAPRES apelaron, obteniendo este tiempo extra hasta el 2021 para aplicarlo. ¿Por qué? Dice lo siguiente el documento que emitió la Superintendencia para justificar la medida. Considerando el impacto económico que resulta a lo instruido, se ha estimado prudente prorrogar la entrada en vigencia de la circular impugnada. Esto porque el precio de los planes, según hemos constatado, incluso podrían bajar un 50% o más.
Por eso es que se habla de este riesgo que podrían tener las ISAPRES o el impacto económico que esto podría significar. En este escenario, diputados pidieron la renuncia del superintendente Ignacio García Huidobro, entre ellos el socialista Juan Luis Castro y también el diputado de Renovación Nacional Andrés Celis. Le pedimos la renuncia a su cargo. Es una vergüenza y una traición que una autoridad elegida por alta dirección pública se permita dar este plazo de condonación vergonzoso. Me parece impresentable. Le pido disculpas al país porque los únicos que ganan con esto son las ISAPRES. Permitir el incremento automático por factor. Bueno, ayer se le preguntó al ministro de Salud, Emilio Santelices, sobre esta situación y si sabía o no de la medida. No quiso decir absolutamente nada. Ministra, en otro tema acá... No hay otros temas. Hoy día estamos en una pauta que ministro, marca histórica. Es un tema importante yo le agradezco. Cualquier otro tema lo vamos a tocar en otro momento. Bueno, la exministra de Salud, Elia Molina, consideró que la decisión es una burla para los usuarios de las ISAPRES. Apuntó a que se genera una compensación automática para las empresas cuando no incurren en gastos extras para las personas de estos tramos de riesgo. Por eso es que dice que no debería tener un perjuicio económico importante para las ISAPRES, porque en el fondo dice que están recibiendo dinero que no les corresponde con planes que están, entre comillas, inflados. Dice también que ella considera que esta situación debiese haberla sabido el ministro de Salud. Dice que en su experiencia un superintendente nunca toma una decisión sin hacerlo saber primero al secretario de Estado. No veo la razón para retrasar 2 años cuando las ISAPRES tienen utilidades más que ninguna empresa en este país. Si las personas bajan el riesgo, ellos dejan de gastar en esa persona, por lo tanto eso tiene una compensación natural. Pésimo, me parece una burla. El superintendente de salud es de confianza del gobierno. No puede ser que no haya ahí un acuerdo. Ningún superintendente de salud va a estar tomando medidas sin que el ministro no esté de acuerdo. Te lo digo por experiencia propia. El ex superintendente de Salud y académico de la Universidad Central, Sebastián Pavlovich, también criticó esta medida y dijo que podría aumentar la judicialización de casos. Es una mala señal de la superintendencia para los usuarios, finalmente, que son los que se habían generado ciertas expectativas, los que están hoy día además sufriendo un cambio de criterio en la forma en que se resuelven los reclamos por cambio de tramo etario. Reaviva el tema y hay espacio para la judicialización, en el sentido de que además me parece que no recoge lo que ha planteado el Tribunal Constitucional. El abogado de defensa de usuarios de ISAPRES, Pedro Barría, dijo que los procesos de judicialización son costosos y además en los casos del fin de factor de riesgo o cambio de rango etario suelen ser procesos bastante lentos. Dijo que al no ser tantos casos al año en comparación a los reclamos por aumento de tarifa fija, por lo menos en lo que le ha tocado a él representar, no deberían significar un perjuicio económico significativo para las ISAPRES. Las ISAPRES durante mucho tiempo no han aplicado los factores cuando se cumplen las edades respectivas a favor de los afiliados y por lo tanto han estado percibiendo un dinero que entra a sus ingresos. Yo no creo que vaya a provocar una debacle porque, les repito, no son 1.800.000 afiliados, son no sé cuántas personas una vez al año irán a cumplir el paso de un tramo de edad en que se tenga que aplicar. Bueno, para el martes está citado el superintendente García Huidobro en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Dicen sí los parlamentarios, si es que antes no se concreta su salida del cargo. Catherine Tomás. Hay una presión enorme para que se vaya. Lo cierto es que fue nombrado por alta dirección pública. Me parece bien que los nombramientos se hagan por alta dirección pública. La tendencia es que las superintendencias sean independientes de los gobiernos de turno. Esa es la tendencia, ojalá que sea así. Pero dicho eso, este señor no se entiende qué es lo que hizo, por qué lo hizo, qué presiones tuvo, con qué ISAPRES conversó. ¿Con qué ISAPRES conversó? ¿Cómo llegó a esta conclusión? No se sabe nada. Él no ha dado explicaciones, además. No, ayer la radio se intentó comunicar en varias oportunidades con él, bueno, saber alguna versión distinta al comunicado que habían mandado anteayer. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta. Estuvo 100 reuniones, nos decían. Y por otra parte, bueno, también intentamos conversar con el ministro, no tuvimos éxito. Así que bien complicada y hay mucha duda respecto de esta decisión. Así que por lo menos hasta ahora no ha habido ninguna aclaración por parte de la Superintendencia de Salud. Ni del ministro tampoco, que ayer intentaste tú y varios otros colegas preguntarle respecto del otro tema del alza de las ISAPRES, y tampoco.
Ni una palabra. Le tratamos de preguntar de todo, pero bueno, esa fue la respuesta que tuvimos en el micrófono. Después lo perseguimos por varios metros, tampoco quiso decir absolutamente nada, solo sonreía. Después ingresó al auto y se fue, así que ninguna posibilidad de respondernos respecto de esto. La duda principal era si él sabía o no de esta decisión que tomó la superintendencia. También tratamos de conversar con las ISAPRES, tampoco nos quisieron dar su versión respecto de este tema. Gracias, Nicole. Gracias. Buenos días. Chao. Gracias, buenos días. Hoy día en el diario El Mercurio hay algunas cifras sobre las ISAPRES, datos de salud, que muestran alza de ganancias de las ISAPRES, pero también de licencias y atención. Todos sabemos que las licencias están aumentando todos los años. Y esto a propósito de las cajas negras. ¿Qué dijo el presidente de la Asociación de ISAPRES, Rafael Caviedes, para responder al ministro Emilio Santelices? Invito al ministro a revisar la biblioteca digital de esta Superintendencia de Salud, porque dice que ahí están todas las cifras y por lo tanto no hay cajas negras, como dijo el ministro. Ayer no respondió, quiero reiterar, porque fue emplazado el ministro por el mismo Rafael Caviedes y no quiso responder respecto al tema de la ISAPRES. Vamos a seguir con el tema.